¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, un placer como todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana. Bienvenido a su programa Mente Abierta, un encuentro con la psicología, tocando temas de salud mental que tienen un objetivo único: elevar nuestra calidad de vida, analizar, proponer, revisar todos aquellos asuntos que muchas veces hemos venido posponiendo y que empiezan a generar problemas en nuestra vida cotidiana, en la pareja, la familia, en el manejo del estrés o de las emociones, y que bueno, llega un momento en que debemos de hacer un alto y empezar a revisar todas estas situaciones. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante, un tema que puede llegar a afectar a las personas de forma directa o indirecta, de un tema que, como es tan controvertida, ella es la sexualidad. La sexualidad tiene diferentes puntos de vista. La sexualidad ha sido distorsionada, mitificada, a veces abordada por no personas expertas o con el conocimiento necesario, y que provoca estragos en la persona, generando confusión, dudas, tristeza, culpa, vergüenza por ejercer la sexualidad. El día de hoy vamos a hablar un tema controvertido, un tema que se presenta en nuestra sociedad y que es los llamados adictos al sexo. Puede llamársele adicción, durante algún tiempo se le llamó ninfomanía y satiriasis. Hoy algunas voces se pronuncian por llamarla hipersexualidad. ¿Cómo diferenciar cuando una persona pues tiene un adecuado apetito sexual, es joven, es vigorosa, tiene una relación nutricia, y cuando esta sexualidad empieza a ejercer estragos ya en la vida de la persona, generándole muchas veces complicaciones? Vamos a presentar a nuestra invitada el día de hoy, la doctora Laura Teresa Flores González. Bienvenida, doctora. La doctora Laura Teresa Flores González, ella es sexoterapeuta, ha cursado diferentes diplomados, tiene reconocimiento a nivel nacional e internacional, realizó estudios de posgrado como educadora sexual, ha tenido diferentes publicaciones y es una persona que en diferentes foros académicos ha participado hablando de estos temas, y la cual es una voz autorizada para poder hablar de la sexualidad. Bienvenida, doctora Laura. Gracias, buenos días, ¿qué tal? Quisiéramos empezar por ahí, en los términos. Cómo durante mucho tiempo hablar de la ninfomanía nos evocaba a aquellas personas ninfas, donde en Grecia y en Roma pues eran mujeres que se dedicaban a tener relaciones múltiples desde los combatientes de guerra. Hablar de ninfomanía, de satiriasis, hablar de adicción, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Cuál será el término más correcto o qué está pasando a nivel de discusión en este tema? Sí, efectivamente, como tú lo comentabas, ha habido en los últimos años una controversia por darle una terminología exacta precisamente para dejar de confundir el término, porque inclusive entre los especialistas confundir el término lleva a dar un manejo muy diferente que puede traer estragos, como tú lo decías, que puede afectar a la persona en vez de ayudarla. En estos últimos años, la Asociación Mundial para la Salud Sexual ha pugnado mucho porque se le llame hipersexualidad, porque se ha tratado de encajar en adicciones, en adicción al sexo, se ha tratado de encajar hasta en trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos del impulso sexual o de trastornos en general de los impulsos. Sin embargo, no cumple los criterios de todo esto que estamos hablando. Entonces, precisamente para dar un tratamiento adecuado, se está tratando de sacar de todos estos y verlo tal cual como una situación de una sexualidad aumentada. Pero exactamente como tú lo decías, no tiene que ver, y también diferenciarlo de una disritmia sexual, donde una pareja tiene más deseo que otra. Eso no va a decir que quien tiene más es una hipersexualidad, o también de algunos otros trastornos, alteraciones en la sexualidad, como es la excitación sexual persistente y algunos otros. Entonces, se ha trabajado mucho en las últimas décadas y se ha logrado establecer criterios que apoyen esta terminología de llamarle hipersexualidad a lo que antes más frecuentemente conocíamos como adicción al sexo. Qué importante abrir el abanico de posibilidades, porque empecemos con la infancia, la niñez y la adolescencia,
donde, por ejemplo, un padre de familia ve que su hijo empieza a tener curiosidad por los asuntos relacionados con la sexualidad, un niño a temprana edad, estoy hablando entre los 8 y los 10, que empieza a mostrar interés por la pornografía, sobre todo donde ahora a través de los portales de internet resulta tan de fácil acceso el que el niño muestre esa curiosidad. El papá puede empezar a tener una duda: mi hijo va a ser adicto al sexo, mi hijo va a ser hipersexual. ¿Qué nos puede decir de ello, doctora? Sí, totalmente frecuente estas preguntas por parte de los padres. Sin embargo, uno de los criterios de la hipersexualidad, como se ve actualmente, es que aparece generalmente hasta la adolescencia o la adultez temprana, de ahí en adelante. En la niñez no se han encontrado criterios que se correlacionen positivamente con un niño que empieza a ver en la pubertad, así como que pornografía o que empieza a tocarse mucho. Se considera más que todo como parte del desarrollo natural. Cuando un niño está repitiendo constantemente este tipo de conductas y al papá le ocasiona algún conflicto o alguna preocupación, habrá que ver, generalmente está relacionado con un trastorno de ansiedad. La ansiedad en los niños se tiene que sacar por algún lado, y así como algunos lo sacan mordiéndoles de las uñas o brincando, teniendo algunas otras conductas, el área de la sexualidad puede ser una conducta también. Entonces, sí se tiene que tomar en cuenta más el estado emocional del niño, porque una de las características principales de la hipersexualidad tiene que ver alteraciones del estado de ánimo y trastornos de ansiedad. Fíjese qué importante, porque el padre de familia debe tomar en cuenta que si el niño está tocando sus partes genitales, si el niño empieza a rozar esos genitales contra un mueble o muestra curiosidad por ver los genitales del sexo opuesto o del propio sexo, no juzgarlo como pervertido, no empezar a utilizar frases que introyecten un problema psicológico, como hacerlo, avergonzarlo, hacerle sentir culpa, ¿no, doctora? Sí, definitivamente. Una de las cosas que empezamos nosotros a tratar en consulta cuando vemos a alguien con hipersexualidad, pues son las culpas, todas las ansiedades, todas las vergüenzas de las conductas, y que nosotros revisamos también rápidamente la infancia y vemos que muchas veces puede estar relacionado con una situación de ansiedad continua ante conductas sexuales y que tiene que ver con que los padres hicieron caer a estos jóvenes en ansiedad, ¿no? En repetidas ocasiones se ha hablado por parte de algunos padres, y bueno, tenemos la idea de que esto es un mito, de que entre más yo le hable a mi hijo acerca de educación sexual, el niño a más temprana edad va a involucrarse en relaciones genitales. ¿Esto qué nos puede...? Sí, totalmente de acuerdo contigo, que tiene que ver más con un mito, porque se han hecho estudios, se han hecho investigaciones constantemente a nivel mundial, y la Organización Mundial de la Salud ha concluido en el 2001 que quienes reciben información científica y objetiva en sexualidad disminuyen, retrasan en realidad su inicio sexual, y todas sus conductas sexuales las viven con menos culpa y menos ansiedad. También quiero aclarar que el retraso no es enorme, porque tenemos que aceptar que hay un desarrollo natural de la sexualidad y que la relación de pareja erótica tiene un inicio como parte del desarrollo natural. Es curioso cómo los padres no queremos que se atrasen los hijos en la escuela, en ir más adelante que todos, en que mi niño ya caminó y caminó a los 10 meses y no a los 12, pero en esa parte sí queremos retrasar todo el desarrollo sexual, ¿no? Bueno, y usted tiene aquí una buena forma para comunicarse con nosotros. Tenemos aquí 10 líneas telefónicas en el estudio: 3030-5307, 3030-5307, para que pueda comunicarse con nosotros. El día de hoy tenemos 2 pases dobles para la película No se admiten devoluciones, para la función de este próximo jueves a las 7 de la noche, en una plaza que está ubicada por Revolución. Usted llámenos y al final del programa se otorgarán estas cortesías. Antes de continuar con la doctora Laura Teresa Flores González, vamos a ir a una pausa de identificación de nuestro canal y regresamos con usted con el tema hipersexualidad. La familia del adicto sexual sufre mucho por el impacto de esta adicción, especialmente sus parejas y sus hijos,
quienes muchas veces repiten esta cadena en sus propias vidas adultas.